Como especialista en comunicación social sobre la mujer con solo pues, puede iniciar la sesión de ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? sí, Ya, ¿me están escuchando bien? Ya, ok, sí, doctora. gracias. El audio está desactivado. Gracias. En la clase del día de ayer iniciamos en lo que era justamente la temática desde la perspectiva normativa internacional de las Naciones Unidas y también del sistema regional. Y el día de hoy vamos a entrar, como les decía, a lo que es ya el marco jurídico nacional. En base a ello, entonces, podemos nosotros primero partir de algunas cuestiones que también todavía resultan elementales, pero vitales, ¿no? En realidad, con respecto a lo que es finalmente lo que origina la violencia, hay muchos estudios que parten justamente del hecho de la naturalización de la violencia que se forja en los individuos también desde temprana edad, cuando a temprana edad han tenido experiencias de convivencia familiar que ha denotado actos de violencia continuos, pero también conversábamos el tema bueno, de este tema de superioridad de los varones con respecto a las mujeres, que está pues culturalmente planteado como un tema de machismo de corte estructural, ¿no? Todo eso en realidad eh, tiene que, o sea, es como el sustento, la base de todo lo que vamos a ver, que hay respuesta del propio sistema normativo, pero todo esto, cómo está interrelacionado con otras cuestiones adicionales que hacen que la situación propiamente se vea mucho más gravosa o severa en términos de afectación al derecho a la integridad. Y esto también tiene que ver definitivamente con lo que muchos estudios han planteado de lo que es la ciclicidad de la violencia, ¿no? Es decir, propiamente lo que son relaciones de pareja, lo que puede comenzar con hechos de burlas, ¿no? De justamente del varón con respecto a la mujer, sobre la forma como ésta actúa, ¿no? Y también de las amenazas que van surgiendo, que se venía a denominar acumulación de tensión en la dinámica de pareja. Esto desencadena justamente en una explosión violenta que es el acto de agresión en sí, la agresión física, ¿no? Y luego de ello, pues lo que se conoce es que, bueno, el momento en que se da lugar al, digámoslo, al culmen de la violencia, que es la violencia física, es el momento en que suele la víctima denunciar, ¿no? Muchas veces aconsejada, acompañada por un miembro de su entorno familiar. Pero después la situación es cuando, después de este hecho de violencia, viene la reconciliación y lo que han conocido la mayoría de los autores como el periodo de luna de miel, ¿no? O sea, hay una reconciliación, hay una pedida de perdón del agresor a la víctima y esta, pues finalmente cede al retomar la relación y todo esto complica definitivamente la intervención
por esta ciclicidad que en la medida en que es singular, es circular y va en aumento, pues lo que termina ocasionando es que cada vez haya mayor riesgo de la víctima de constituirse en víctima y de una violencia mucho más severa, porque definitivamente la violencia va en aumento y esto es el gran riesgo que siempre tiene lugar y que puede desencadenar propiamente en hechos de feminicidio. Entonces, se da la reconciliación, luego viene nuevamente acumulación de tensión, luego se encadena un nuevo hecho de violencia física y luego la reconciliación, y así va de manera cíclica y en aumento. Por ello es que Sofía Rivas Lamadrid, que ha escrito sobre este tema, alude a lo que son las características de contexto coercitivo de violencia, más en una relación de violencia, la mujer en una relación de pareja, y nos habla de una relación vertical, de una motivación destructiva por parte del varón, de esa ciclicidad a la que hemos hecho mención, de esa progresividad a la que también hemos mencionado, y que definitivamente coloca a la mujer en una condición de vulnerabilidad. Más aún si a esto se suma, como lo conversábamos el día de ayer, factores combinados de riesgo, en donde bajo un enfoque de interseccionalidad, la víctima pues tiene mayores probabilidades en la medida en que se suma su condición de mujer, su situación de pobreza, su situación de discapacidad, su edad, en fin, van aumentando los factores de riesgo y propiamente la condición de vulnerable de la víctima mujer. Tema interesante es cómo el Poder Judicial se ha planteado un protocolo de administración de justicia con enfoque de género del Poder Judicial. Y en este protocolo, ¿no? Aprobado mediante resolución administrativa 114/2022, nos habla de que puede darse un análisis de los casos bajo lo que es una transversalización del enfoque de género. ¿A qué se refiere este protocolo? A una técnica, finalmente es una técnica, que debiera incorporarse en el quehacer judicial con la finalidad de poder corregir lo que vendrían a ser las asimetrías de género. O sea, estas asimetrías de género han favorecido al hecho de violencia. Lo que se busca es, en lo posible, generar un trato igualitario, ¿no? Y esto tiene que ver definitivamente con que el juez es un juez imparcial, pero nunca podrá ser un juez neutral, porque ante la situación de violencia, el juez tiene que partir definitivamente de resguardar esta igualdad, como conversábamos el día de ayer, en base primero a la identificación de una situación asimétrica o desigual entre el varón y la mujer. Entonces, esto tiene que tenerse claramente en claro en la intervención de la autoridad judicial, y en realidad el enfoque de género debe entonces incluirse desde el análisis preliminar del caso al momento de determinar las desigualdades subsistentes y que han favorecido los hechos de violencia, determinar los hechos que han dado lugar a la violencia y también la interpretación de las pruebas, determinar el derecho aplicable. Hay un deber de motivación y hay una exigencia también de reparación del daño. Entonces, vemos nosotros cómo en este protocolo se plantea que transversalmente tiene continuamente que verse el enfoque de género a fin de que en todos estos pasos o etapas este sea el que oriente desde lo que es la interpretación de los hechos hasta la determinación de las normas aplicables, hasta lo que es justamente la motivación que se dé en la sentencia y al momento propiamente de reparar
a la víctima por el daño sufrido. La normativa establece, pues, definitivamente, vemos 4 tipos de violencia, lo que es la violencia física, lo que es la violencia psicológica, lo que es la violencia sexual y lo que es la violencia patrimonial. En relación a la violencia física, en la medida en que estamos aludiendo a una ley que en principio fue pensada para la mujer, pero luego introdujo otros integrantes de la dinámica familiar, todo esto en la ley 30364, pues también toda conducta negligente está incorporada dentro de lo que es violencia física, ¿no? Conducta negligente que podría tener con algún miembro de la familia que padezca alguna enfermedad o que tenga alguna discapacidad, o sea un adulto mayor, o sea un niño o niño adolescente, también se contempla el tema de violencia física. Con respecto al tema de violencia psicológica, propiamente ven ustedes que también ahí trata la normativa de ser algo explícita de cómo podría tener este lugar, pero también define lo que es el daño psíquico, que es la afectación o alteraciones de una de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo. Entonces, se hace referencia en realidad, en términos generales, a algunas conductas que denotan propiamente la humillación, avergonzar, ¿no? Pero a su vez también son muy enfáticas la norma en indicar la probabilidad de que esta violencia psicológica haya producido un daño psíquico. Por otro lado, cuando se habla de violencia sexual, también pensando propiamente en los niños y adolescentes, prioritariamente, se hace referencia a lo que es el abuso sexual, ¿no? Sabemos nosotros que la violencia sexual aquí entonces es bastante ampliamente definida, porque no es necesario que haya pues una relación, ¿no? En sí de coito, sino que en realidad bastará también con el hecho de repente pasearse desnudo frente a su víctima o mostrarle un material pornográfico. Entonces, no son conductas que involucran penetración, pero sin embargo sí son calificadas de abuso sexual y propiamente, también podría ser inclusive acoso sexual, que también está tipificado como delito en nuestra normativa, y que están incluidas dentro de lo que es violencia sexual. O sea, es también una mirada bastante amplia e incluye una serie de supuestos, lo que implica la violencia sexual. Y por último, aquí no indicada, pero sí no olvidar el tema de la violencia patrimonial, ¿no? La violencia patrimonial que podría tener justamente lugar cuando la pareja de repente destruye alguna indumentaria profesional, ¿no? Se me ocurre de repente como ejemplo, de repente en una discusión y tratándose de un dentista y este pues tiene toda su indumentaria para justamente proceder profesionalmente, pues su pareja lo que hace en un arrebato de violencia, de venganza, coge su indumentaria y la destroza, ¿no? O sea, aparatos que cayendo al piso fácilmente se destruyen. Entonces, este es un tema de violencia patrimonial. Violencia patrimonial también ha sido considerado el tema de alimentos. Yo recuerdo haber llevado un caso en el cual, cuando mi patrocinada denuncia el tema de violencia, represalia lo que hace es demorar pagar los alimentos. O sea, demora, no lo comenzó a hacer en la fecha pactada, sino que en realidad lo hacía de manera tardía, y esa era su forma de ejercer violencia, o sea, mostró que tenía el poder no económico y su forma de someter a su víctima era a través de propiamente de ejercer este tipo de violencia patrimonial. Pues el tema de alimentos también puede ser catalogado como la negativa o la demora en pasar alimentos como violencia patrimonial.
como que también con respecto a los niños, poner a los niños a trabajar y propiamente utilizarlos como un factor económico, sacando un provecho económico de los mismos, también es violencia patrimonial. Entonces, cuando referimos nosotros a lo que es la Ley 30.304, que es la normativa nacional que ha regulado todo lo que es violencia contra la mujer y otros integrantes del grupo familiar, es importante saber que hoy en día está vigente el Decreto Supremo 004-2020 MIMP. Este es el texto único ordenado en lo referido a violencia contra la mujer u otros integrantes de la dinámica familiar. Está esta norma pensada fundamentalmente, como estamos viendo, ante situaciones de violencia. Y la estrategia para poner cese a la violencia son las medidas de protección. Lo que se busca entonces con las medidas de protección es buscar garantizar un ámbito familiar seguro, de bienestar, ¿no? Las medidas de protección buscan restaurar lo que es la situación previa de la víctima antes de la agresión, por lo menos generar un espacio para la víctima seguro, saludable, ¿no? Y que no vuelva a estar en riesgo de padecer nuevos actos de violencia. En base a ello, entonces, el artículo primero, no propiamente de este texto único ordenado, indica textualmente que la presente ley tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado contra las mujeres. Les decía yo que también está en el espíritu de la normativa internacional hacer referencia a no solamente circunscribir la protección a la mujer al ámbito privado, sino también en cualquier acontecimiento de discriminación o de violencia que pudiera sufrir en el ámbito público. También, justamente como esta norma, al momento de hacer referencia a la violencia y la necesidad de proteger a la víctima frente a estos hechos, pone un énfasis importante en lo que vendría a ser, pues, finalmente distintas situaciones de vulnerabilidad que finalmente podríamos verlo desde la perspectiva de interseccionalidad o factores combinados, como hemos debido decir. Para tal efecto, la norma establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, la reparación del daño causado y dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados, con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia, ¿no? O sea, el objetivo es ese. Propiciar para las víctimas una vida libre de violencia. Este es el objetivo, ese es en sí el derecho a resguardar en estas. Para ello, entonces, la normativa establece en realidad dos finalidades. Una finalidad que viene a ser la finalidad inmediata es aquella que tiene que ver con prodigar protección a la víctima. O sea, si estamos indicando que el objetivo de la ley es el cese de la violencia, entonces las medidas de protección se constituyen en estrategia. Pero no solamente las medidas de protección, sino también las medidas cautelares. Lo que se busca entonces es garantizar, pues, a las víctimas su integridad física y psicológica, ¿no? Y por otro lado, lo que tenemos nosotros es otra finalidad, y la otra finalidad es de sancionar. O sea, una es brindar protección, que es la finalidad inmediata, y la finalidad mediata es sancionar a los responsables de los actos de agresión sufridos por la víctima. Entonces, de lo que se trata en realidad es de buscar eliminar el conflicto para que cese la violencia. Y la forma o estrategia de lograrlo
es a través de medidas directamente aplicables al presunto agresor. Es interesante que hemos desarrollado a lo largo del día de hoy, poner énfasis en que estamos frente a cuando se dictan las medidas de protección, estamos frente a un presunto agresor. La condición de agresor estará probada al término del proceso penal. Cuando concluye el proceso penal, podremos decir definitivamente, ¿no? Según los medios probatorios de cargo y descargo actuados, si es que estamos frente a un sujeto que en la sentencia se le ha otorgado la condición de sujeto agresor. Entonces, toda la etapa de protección que vamos a ver, porque vamos a ver entonces que este proceso, el cual está planteado en nuestra normativa, respondiendo a los estándares internacionales que conversábamos el día de ayer, que tenía que ver con intervenciones oportunas, inmediatas con la víctima, pues efectivamente lo que se plantea entonces es dos etapas claramente diferenciadas, ¿no? Una etapa en donde interviene el juzgado de familia en lo que refiere a la protección, y otra etapa que es la que se vincula en el análisis propiamente del caso en una perspectiva penal, que está a cargo de una fiscalía penal y un juez penal, y que en base a los medios probatorios podrá determinar la autoría de un delito, que es el delito de violencia contra la mujer u otros integrantes del grupo familiar. Vamos a ver que son dos etapas o dos momentos claramente definidos en la ley, con objetivos distintos. Y eso es parte de lo que hoy día justamente vamos a ir descubriendo en la exposición. Por otro lado, tenemos que efectivamente esta normativa establece los principios jurídicos que rigen la normativa en términos de lo que el día de ayer tanto nos detuvimos, que era en el tema del principio de igualdad y no discriminación. Por otro lado, en la medida en que esta normativa incluye también como posibles víctimas a niños y adolescentes, está considerado el principio del interés superior del niño, que conversaremos el día de mañana. Tienen también ahí ustedes el principio de la debida diligencia, o sea, actuar con debida diligencia es actuar con prontitud, actuar con celeridad para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia sin dilación. Tenemos también el principio de intervención inmediata y oportuna con miras a lo que es el dictado de las medidas de protección. Y tenemos los principios de sencillez y oralidad que tienen que ver en sí fundamentalmente también con el proceso mismo, la incorporación de un mínimo de formalismos para que todo fluya de manera célere, ¿no? Y pueda pronto darse respuesta a la víctima. Y también tenemos los principios de razonabilidad y proporcionalidad que son aplicables fundamentalmente al momento del dictado de las medidas de protección. Al momento se adopta una medida de protección, hay un nivel de afectación al presunto agresor y este nivel de afectación tiene que ser razonable y proporcional al hecho que se conoce, a la agresión que ha sido denunciada. Por otro lado, otro principio que no está propiamente contenido en la normativa de manera explícita, pero sí se descubre de la doctrina, es el principio precautorio. El principio precautorio nos plantea que para el dictado de una medida de protección basta la sospecha. No es necesario haber probado la agresión o la violencia. Será suficiente justamente verificar un mínimo de indicios y ahí se espera que el juez de familia recurra a las máximas de la experiencia, de su experiencia como sucedáneo de los medios probatorios, para que finalmente pueda establecer la pertinencia de la aplicación de medidas de protección, en base, como hemos dicho, a indicios razonables y suficientes, ¿no? Entonces, el principio precautorio, por eso se llama precautorio, porque no es necesario, repito, probar la violencia, sino bastará con la existencia de indicios.
¿Para qué? Para el dictado de las medidas de protección. Por ello es que este proceso se le conoce como el proceso de tutela urgente. Algunos también lo han venido a llamar medidas autosatisfactivas, ¿no? Aquí lo importante es entender que al ser un proceso de tutela urgente, es un proceso que en realidad no es un proceso ordinario. Un proceso ordinario es un proceso donde hay demanda, contestación de demanda y audiencias, ¿no es cierto? Pues aquí no hay esto. Aquí en lo que implica la intervención del juzgado de familia para el dictado de la medida de protección, lo que está planteado en la ley como función del juez de familia es el dictado de la medida de protección sin que haya esta secuencia procesal propiamente de un proceso ordinario. Por otro lado también, reconocer el tema de la autonomía. ¿En qué sentido? Hemos dicho hace un momento que hay dos etapas en este proceso. Digamos lo que hay una etapa de protección y hay una etapa de sanción. Ambas etapas tienen autonomía. Es decir, lo que suceda en lo que es la etapa de protección no tendría por qué incidir en lo que es la etapa de sanción. Y en todo caso, lo que sucede en la etapa de sanción puede ser revisable por el juez de protección. Voy a ser un poquito más clara con un ejemplo. Digamos lo que justamente se conoció de una situación en la cual hubo una agresión a la pareja y esto dio lugar, lo denunció la mujer y justamente luego de aplicarse un instrumento de valoración del riesgo, ¿no? Que es el que está establecido por ley, se valora y se ve que hay un riesgo moderado de que la mujer vuelva a constituirse en víctima. Entonces, el juez de protección dicta medidas de protección. Puede establecer finalmente que el presunto sujeto agresor no se aproxime a la víctima, no se comunique con ella, que su proximidad no sea menor a 100 metros, ¿no? Puede establecer el retiro del agresor del domicilio, en fin, una serie de medidas de protección. Y paralelamente a esto se lleva el proceso penal. Pero podría suceder inclusive que en la etapa de la intervención fiscal el proceso se archive. Propiamente no se denuncie finalmente, no hay suficientes elementos que vinculen, según el fiscal, justamente al presunto agresor con los hechos denunciados. Entonces, se archiva. La pregunta es, una vez que se archiva en la etapa fiscal, en el ámbito penal, ¿esto va a tener impacto en las medidas de protección? Pues no de manera inmediata. Para que tenga impacto, el juez de familia tendría que programar una audiencia y en la audiencia verificar el juez si es que se da la pertinencia de que las medidas de protección subsistan. Porque tal como indica la ley, las medidas de protección subsisten mientras subsista el riesgo. ¿El riesgo de qué? El riesgo de que la víctima se vuelva a constituir en víctima. Pero usted no me dijo que se había archivado, eso podríamos nosotros no considerarlo como que no existe riesgo, no necesariamente, no necesariamente. Por ello es que el juez de familia tiene que verlo esto en audiencia. Por ello es que se habla de autonomía. Si bien es cierto, definitivamente el juez de familia tiene que conocer lo que sucede en el proceso penal y viceversa, el juez penal tiene que conocer lo que fue el dictado de medidas de protección, pero esto no denota que haya un impacto inmediato de las decisiones en uno u otro sentido. Por ello es que el dictado de medidas de protección, como lo veremos más adelante, no genera en el juez penal indicios, ¿no? Para el juez penal, en la vía penal, no genera indicios o no es el autor, el hecho no le atribuye autoría del delito. La adopción de medidas de protección
no atribuyen autoría de delito. Son cosas distintas. Por otro lado, también resulta bastante interesante cómo es que está limitado el principio contradictorio. Justamente si lo que se busca es proteger a la víctima y estamos frente a un proceso de tutela urgente, entonces habrán situaciones que ameriten postergar la escucha del presunto agresor. Entonces, el principio contradictorio se limita en su ejercicio porque lo que se quiere es resguardar a la víctima, a tal punto que efectivamente al momento se podrá programar efectivamente una audiencia, el juez de protección, pero la audiencia será para confirmar propiamente la información brindada, pero no para que el presunto agresor tenga expedito su derecho a la defensa. El derecho a la defensa queda para un segundo momento, puesto que el presunto agresor podrá apelar la medida de protección e inclusive durante el proceso penal poder ejercer su defensa. Por ello es que se habla de el límite a lo que es el principio contradictorio. Si hubieran algunas preguntas, encantada de poder absolverlas. Al terminar la exposición vamos a dar unos minutos, ¿no? Para que podamos ir justamente conversando sobre alguna duda que pudiera existir sobre este tema. Entonces, en realidad, ¿cuándo se inicia este proceso? Obviamente se inicia con una denuncia. La denuncia, tal como está indicado en la ley y las últimas modificaciones del 2023, puede ser presentada por la víctima o por cualquier otra persona sin necesidad de que tenga representación. O sea, en otras palabras, cualquier persona que tenga conocimiento de esta situación de violencia puede proceder a la denuncia. Por otro lado, también lo que se plantea es que es el tema de guardar en reserva el nombre de quien denuncia. Esta es una suerte de resguardo, sí, a quien finalmente puede estar actuando como testigo al momento de interponer la denuncia, de guardar en reserva su nombre a fin de evitar represalias. Esto porque, sí, cuando he tenido oportunidad de interactuar de repente con profesores, fundamentalmente me decían, a mí me cuesta hacer denuncias cuando, por ejemplo, mis alumnos son víctimas de violencia por sus padres, porque provienen de familias muy agresivas y muchas veces, justamente yo soy víctima de amenaza, ¿no? Por ello es que en realidad se ha encontrado esta fórmula, que es que finalmente quien se guarda en reserva el nombre de la persona que denuncia, pero obviamente esto implica que sí se conozca, ¿no? Se conoce a la persona que denuncia y podrá ser citada para que ésta de repente pueda dar mayores precisiones sobre la misma, pero que aparezca en el expediente, que se ventile el nombre de la persona que denuncia, esto es lo que se ha establecido en la ley como una forma de propiamente resguardar. Por otro lado, también tenemos nosotros cómo es que se establece, ¿no?, el tema de la situación de denuncia de menores de 18 años. En realidad, tal como lo establece nuestra normativa, los menores de 18 años tienen capacidad procesal para interponer una denuncia por violencia que sea en su propio agravio o en agravio de terceros que conviven con el niño. Pero sí es importante que al momento de recepcionar la denuncia se verifique si estos niños están en una situación probable de desprotección familiar, o sea, posiblemente estén en una familia no funcional. El día de mañana hablaremos de este tema de riesgo de desprotección familiar del decreto legislativo 1297 y cómo se complementa
con lo que está indicado como estrategia en esta normativa. En esta última modificatoria, pues, se estableció entonces lo que es propiamente una cuestión que resulta de bastante interés en relación a lo que hoy en día es la exigencia del dictado de propiamente la medida de protección. Nosotros teníamos antes establecido que según el riesgo de volver a constituirse en víctima, que es un riesgo leve, moderado, severo, no identificado en la ficha de valoración del riesgo, el juez podía tener un plazo prudente para el dictado de la medida de protección que podría implicar 24 horas cuando era severo, 48 horas cuando era moderado, ¿no? Y hasta 72 horas. En realidad, hoy en día se entiende que el dictado de las medidas de protección han sido establecidos en un plazo de 24 horas, contadas desde que toma conocimiento de la denuncia, ¿no? Ahora, justamente también se indica que el juez puede prescindir de la audiencia cuando la valoración del riesgo ha resultado un riesgo severo. De lo contrario, se entendería que éste estaría invitado a programar una audiencia. En caso que no pudiera determinarse el riesgo por alguna razón, establece la ley que el dictado de la medida de protección tendrá un término de 48 horas. Por otro lado, tenemos otro documento que resulta bastante interesante, que es el protocolo base de actuación conjunta. O sea, dado justamente la naturaleza de este proceso de tutela urgente, vemos nosotros que en realidad se necesita la articulación, una interoperabilidad en la articulación de los distintos actores que intervienen en estos procesos. Porque finalmente, si bien es cierto, es un proceso, pero es un proceso que tiene, como hemos visto, dos etapas y distintos actores que intervienen con mira a cumplir las dos finalidades establecidas por ley. Entonces, tal como lo establece, pues, propiamente el reglamento de la 30364, el juzgado de familia comunica las medidas de protección y las medidas cautelares a la Policía Nacional del Perú para su ejecución, a través de una plataforma digital única de denuncias de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Asimismo, el juzgado comunica a las demás entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de las medidas de protección y medidas cautelares mediante el sistema de notificaciones electrónicas del Poder Judicial u otro medio de comunicación célere que permita su diligenciamiento inmediato, ¿no? Podría ser justamente como lo estableció últimamente la ley, como el Serenazgo se constituye un aliado, ¿no? Y también justamente las juntas vecinales también para lo que vendría a ser el seguimiento de las medidas de protección. Pero ¿qué cosa tendría que considerarse al dictar la medida de protección? Como hemos visto, un tema crucial es la evaluación del riesgo. Se ha buscado mediante un instrumento, ¿no? que contiene una batería de indicadores o preguntas, valorar un puntaje que nos arroje si es que esta víctima estaría en un riesgo leve, moderado, severo de volver a constituirse en víctima. Lo que sí es importante es que el dictado de las medidas de protección tienen un carácter urgente, por ello hay que actuar con debida diligencia, en el entendido también que no hacerlo puede poner en peligro a la víctima. Entonces hay que evaluar el peligro en la demora. Pero, ¿qué cosa es esta ficha de valoración de riesgo? Según lo indicado en el texto único ordenado, se define la ficha de valoración del riesgo como un instrumento que deberían aplicar sea la policía, sea el Ministerio Público o sea el Poder Judicial. En otras palabras, cualquiera de estos actores está autorizado o es competente para hacer la evaluación del riesgo. Y su aplicación y propiamente valoración
está entonces orientada al otorgamiento de medidas de protección a fin de prevenir nuevos actos de violencia futuros. Pero ¿cuál es el objetivo de las medidas de protección? También importante, yo creo que lo hemos venido diciendo, ¿no? Que las medidas de protección es el instrumento, es, digamos, la forma de estrategia de evitar un nuevo acto de violencia. Por ello, el artículo 32 del texto único ordenado nos dice, ¿no?, que el objeto de las medidas de protección es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas con la finalidad de asegurar su integridad física, psicológica, sexual o la de su familia y resguardar sus bienes patrimoniales. El juzgado las dicta teniendo en cuenta el riesgo de la víctima, la urgencia y la necesidad de la protección y el peligro en la demanda. En realidad, si nosotros queremos ir más allá y según lo planteado en doctrina, o sea, lo que entendemos es lo que he venido repitiendo, ¿no? Las medidas de protección son la estrategia. O sea, ¿cómo es que nosotros vamos a favorecer a que una víctima no se vuelva a constituir en víctima? A través de las medidas de protección. Por ello hay que poner mucho énfasis y plantear mucho las exigencias de que no queden las medidas de protección solamente en un mero formalismo en su dictado, sino que estas medidas de protección puedan ser finalmente implementadas. ¿Qué se debe considerar entonces para el dictado de la medida de protección? La idoneidad de la misma y la congruencia frente a lo que ha sido denunciado. Son medidas integrales, razonables y proporcionales en base a los hechos denunciados y, como hemos dicho, también son ejecutables, tienen que ser ejecutables, porque si las medidas de protección no se ejecutan, entonces no hemos hecho nada con respecto a la intervención para que esta víctima sea protegida y para que no vuelva a sufrir violencia. Pero un tema también importante de las medidas de protección es su carácter de variabilidad, ¿no? El tema del principio de flexibilidad acá cobra especial vigencia. Las medidas de protección efectivamente son determinadas por el juez de familia respondiendo a una situación concreta en un momento determinado, pero nada obsta en realidad o nada resta a que estas medidas de protección puedan volver a revisarse y propiamente puedan aumentarse otras medidas de protección o puedan dejarse algunas sin efecto, porque el juez tiene que continuamente revisar cómo está funcionando su estrategia de intervención. Si las medidas de protección no están surtiendo el efecto deseado, pues tendrá que replantearse el juez de familia qué otras medidas de protección aplicar al caso. Por otro lado, también, tal como lo dice el artículo 33 del texto único ordenado de la 30.364, nos refiere a una serie de, digámoslo así, de criterios que deberán tomarse en cuenta. En primer lugar, bueno, como hemos dicho, para el dictado de una medida de protección es fundamental la ficha de valoración del riesgo y los informes sociales que puedan conseguirse a través del equipo multidisciplinario del juzgado de familia. O sea, esta es la información que tiene el juez, ¿no? Propiamente de las características de lo que se conoce, de la dinámica de la presunta víctima con el presunto agresor. También verificar los antecedentes policiales o sentencias que denoten peligrosidad, la relación de la víctima con la persona denunciada, el tema de diferencia de edades y relación de dependencia, la condición de discapacidad de la presunta víctima, la situación económica, social que padece, ¿no? Que podría ser que la víctima tenga un nivel de dependencia económica con el presunto agresor, la gravedad del hecho y la posibilidad de una nueva agresión y otros aspectos que muestren vulnerabilidad de la víctima y peligrosidad de la persona denunciada. O sea,
en realidad no es una lista taxativa, o sea, da la posibilidad a que el juez pueda valorar otras cuestiones, ¿no? A fin de poder determinar cuál es la medida de protección y también las medidas cautelares más apropiadas para el caso. Como ven ustedes también pueden buscar este material, ¿no? Manual de aplicación de medidas de protección. En la página 79 indica pues cuáles son las características de las medidas de protección efectivas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que tienen que ser medidas adecuadas, medidas oportunas, medidas integrales, ¿no? Considerando justamente todas las distintas dimensiones analizadas del caso y medidas ejecutables. Les invito a que también den una revisión a este manual, es interesante para que podamos nosotros también ahondar en lo que es esta información. Pero además de las medidas de protección, es importante entender que parte de la estrategia es la fijación de medidas cautelares. Está indicado en la ley que de oficio o a solicitud de la víctima, el juzgado de familia en la audiencia oral se pronuncia sobre medidas cautelares. Las medidas cautelares recaen sobre lo que es la dinámica familiar, ¿no? Propiamente tiene que ver con el hecho de que si yo, por ejemplo, establezco que el presunto agresor tiene que retirarse, ¿no?, del domicilio, pues tengo que establecer una pensión de alimentos. O sea, porque claro, puedo establecer el retiro, pero ¿cómo garantizo que finalmente si hay hijos, estos hijos vean satisfechas sus necesidades básicas? Entonces tengo que fijar medidas cautelares. También, o sea, tengo que pronunciarme con respecto al tema del régimen de visitas, ¿no? Si estoy retirando al presunto sujeto agresor, si estoy indicando que no se puede aproximar a la víctima y que propiamente no puede comunicarse con esta por ningún medio, entonces también tengo que ver cómo esto afecta un régimen de visitas o cómo voy a establecer la tenencia para la presunta víctima o cómo voy a afectar el ejercicio de la patria potestad. Entonces, son cuestiones importantes que también, por ejemplo, con el tema del régimen patrimonial vigente en una relación de convivencia o de matrimonio, o sea, también sobre estas cuestiones tendrá que pronunciarse la autoridad judicial, porque se trata de resguardar a la víctima en todas sus dimensiones, no solamente con respecto a un nuevo hecho posible de agresión, sino también con respecto a lo que vendría a ser la dinámica misma familiar. Yo recuerdo haber en algún momento revisado un auto, porque en el auto se dicta la medida de protección, y propiamente, pues, a mí me llama particularmente la atención el hecho de que, bueno, en la medida en que había ya establecido un régimen de visitas, preestablecido un régimen de visitas, indica el auto que el padre no se podrá hacer, el padre no se podrá acercar a los niños, que es el presunto agresor, y porque la existencia de medidas de protección, tanto para la presunta víctima como para las víctimas indirectas, que son los niños, ¿no? Pero que esta medida de protección como que se suspendía para dar vigencia al régimen de visitas ya establecido, lo cual en lo particular a mí eso en realidad me genera preocupación, ¿no? Porque está visto en realidad por una serie de casos que han llegado al Poder Judicial, de que muchas veces el régimen de visitas es utilizado por el presunto agresor para seguir ejerciendo violencia, de manera directa o indirecta con respecto a su víctima, a su presunta víctima, ¿no? Pero bueno, es un tema que también el día de mañana, cuando hablemos del tema de niños, mañana vamos a dedicarnos a hablar del tema de niños, toda la vigencia de esta ley, decreto legislativo 1297, yo entraré más en detalle al poder establecer la necesidad de la fijación de medidas cautelares.
Tenemos nosotros establecido también, o sea, hay una cosa también que resulta vital, perdón, antes de continuar lo que decía en relación a las medidas cautelares, es lo que indica al final el artículo 33, dice, el juzgado de familia informa a la víctima sobre su derecho de iniciar el proceso sobre las materias de las medidas cautelares y a su solicitud se oficia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. O sea, al tratarse de medidas cautelares, pues tienen una dimensión temporal y propiamente se entiende que esté expedito entonces el derecho para la presunta víctima de poder iniciar un proceso judicial donde se ventile lo que finalmente fuera establecido inicialmente en estas medidas cautelares. A su vez también, bueno, es importante conocer cuáles son las medidas de protección establecidas por ley y vemos pues efectivamente cómo tenemos una serie de medidas de protección que se han mantenido en el tiempo. Por ejemplo, el retiro del agresor o propiamente del presunto agresor del domicilio, inclusive si este domicilio fuera de su propiedad, ¿no? Inclusive si fuera de su propiedad se puede determinar su retiro. Y es que en realidad aquí lo que se está afectando es el derecho a la posesión, más no el derecho a la propiedad, así como también la prohibición de regresar al mismo como lo dice la ley. Por otro lado, el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma o espacio en que la víctima realice sus actividades cotidianas y a una distancia idónea, ¿no? O sea, sabemos que hoy en día existen tantos medios de comunicación, ¿no es cierto?, vigentes, una gran cantidad de medios de comunicación, para propiamente ahí se establece el impedimento de que se pueda dar algún medio de comunicación para con la víctima, pero también el impedimento de acercarse a la víctima no solamente a su domicilio, sino de no poder aproximarse a los ámbitos donde ésta suele frecuentar. Si, por ejemplo, la víctima efectivamente visita periódicamente a su madre, pues definitivamente el presunto agresor no podrá aproximarse al domicilio de la madre de la presunta víctima. Si, por ejemplo, tiene su centro laboral o su centro de esparcimiento, tampoco podrá aproximarse. La prohibición del derecho de tenencia y porte de armas para el agresor, el inventario de bienes, fundamentalmente si estamos hablando efectivamente de un periodo de convivencia o propiamente de un matrimonio que ha generado bienes en común, ¿no? Y también existen bienes propios. La asignación económica de emergencia para atender a sus necesidades, que debe entenderse como una asignación distinta a lo que es el tema de alimentos. La prohibición de disponer, enajenar o otorgar en prenda o hipoteca los bienes muebles o inmuebles comunes, acá refiriéndose también al régimen patrimonial, ¿no? La prohibición a la persona denunciada de retirar del cuidado del grupo familiar a las niñas, niños y adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad. Acá lo que se busca explícitamente con esta medida de protección es brindar protección a las víctimas indirectas, ¿no es cierto? Porque sabemos que ante la vigencia de una víctima indirecta hay víctimas indirectas. Y estas víctimas indirectas en realidad son destinatarias también de las medidas de protección. Las medidas de protección no solamente, quiero esto ser muy enfática, no solamente son aplicables para las víctimas directas, sino también para las víctimas indirectas, cuestión que hablaremos el día de mañana. Por otro lado, también el tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima, el tema de albergue para la víctima y cualquier otra medida de protección requerida. Había salteado el tema también de tratamiento reeducativo y terapéutico para la persona agresora. O sea, en realidad ese tema de las medidas de protección es un tema bastante interesante porque además de todas las características y exigencias que hemos dicho que tienen que darse para ser ejecutables, o sea, vemos nosotros de que las medidas de protección de alguna manera limitan la libertad del presunto agresor. Yo he tenido oportunidad de encontrarme con colegas justamente y hablar sobre este tema porque algunos aluden que las medidas de protección no afectan al presunto agresor.
pero en particular ver, sí, o sea, sí, para mí es clarísimo, no permitirle que transiten por determinadas zonas. El hecho de que se retiren de su domicilio ya está afectando al presunto agresor. Pero acá hay un tema de ponderación. O sea, lo que estamos buscando es definitivamente resguardar la integridad y la vida de la presunta víctima. Con respecto al tema del albergue para las víctimas, justamente está estipulado como una medida de protección explícita, ¿no? En donde se entiende que es una obligación del Estado crearlos para brindar una protección temporal y de apoyo a las mismas, en donde se puedan brindar servicios integrales que incluyen alojamiento, alimentación y atención psicológica. Ahora, justamente como les decía, las medidas de protección se caracterizan propiamente por el principio de flexibilidad. Dado que propiamente un contexto de violencia es un contexto en el cual pues tiene carácter de variable, ¿no? Definitivamente sí. No hay distintos hechos o circunstancias que pueden tener lugar que pueden agravar la situación para la víctima, como que también pueden más bien atenuar su vulnerabilidad. Entonces, por ello es que el artículo 35 del texto único ordenado indica textualmente que estas medidas pueden ser sustituidas, ampliadas o dejadas sin efecto por el juzgado de familia. Tema importante tener en cuenta que para que el juez pueda tomar estas decisiones, se requiere pues poder conocer toda la estrategia que está detrás. Y la estrategia es que este juez, que finalmente es un juez de seguimiento, ¿no? Este recibe informes periódicos sobre la situación de riesgo de la víctima, ¿no? O sea, propiamente cómo se están dando las medidas de protección. Y eso tiene que ver con la periodicidad de las visitas de la entidad que en principio está a cargo, que es la policía. Importante saber que el juzgado de familia es el que supervisa. El juzgado de familia debe supervisar las medidas de protección, mientras que la policía se encarga del seguimiento. Y ese seguimiento implica la emisión periódica de informes. Entonces, esto pues y también podría tener lugar, como hemos dicho, de oficio, o podría también tener lugar que la propia víctima solicite se levanten las medidas de protección. Para dicho efecto, el juzgado tendrá que programar una audiencia a fin de escuchar a las partes y ver la pertinencia de levantar las medidas de protección. Por otro lado, también podrá variar las medidas de protección, como hemos dicho, cuando de repente conoce de la situación de que se archivó la investigación, ¿no? Entonces, este programa una audiencia, como lo dije más temprano, a fin de evaluar si es que este archivo va a afectar o no la vigencia de las medidas de protección. Tal como lo dice la ley, las medidas de protección subsisten mientras subsiste el riesgo. Entonces, es algo que tiene que corroborar el juez y lo hace por lo que establece la ley mediante una audiencia. Entonces, tal como lo he indicado, la policía es la responsable de finalmente verificar la ejecución de las medidas de protección que se encuentren en el ámbito de su competencia, ¿no? Y por otro lado también, o sea, y esto implica definitivamente que la policía tiene que visitar a la víctima periódicamente y recoger de esta información. Yo recuerdo propiamente en una capacitación que brindé a la policía sobre esta temática, ellos en realidad me expresaron toda su preocupación por la gran carga que tienen. Esta es una de las temáticas que más genera carga procesal, todo lo que refiere a violencia, ¿no? Y definitivamente, al tomar conocimiento de los casos, la policía está encargada de hacer seguimiento. Entonces, me decían, tengo una
cantidad exorbitante de casos que tengo que hacer seguimiento, y pese a que yo informo al juez que ya hay casos que tienen que finalmente dejarse sin efecto las medidas de protección, muchas veces los jueces no hacen caso o hacen caso omiso a ello. Me contaban, por ejemplo, de situaciones en las cuales ellos visitan el domicilio de la presunta víctima, sabiendo que la medida de protección que se había establecido era el retiro del presunto agresor. Y sin embargo, encuentran al presunto agresor en el domicilio. Entonces, ellos, pues, en realidad preocupados por esta situación, le dicen a la víctima que por qué ha favorecido su ingreso. Y muchas veces las víctimas o las presuntas víctimas defienden al presunto agresor, indicando que no tiene ya la policía por qué meterse, e inclusive me decía por ahí alguno que los habían amenazado de que si seguían dando seguimiento a la medida de protección, inclusive podían ser denunciados por vos. ¿No? Por venir para verificar si se cumple la medida de protección, yo ya vivo con él, ya me reconcilié y usted ya no tiene nada que ver aquí, ¿no? Entonces, claro, eso tiene que ver con lo que conversábamos más temprano, el tema de la ciclicidad de la violencia, ¿no? En donde definitivamente habrán situaciones en las cuales, pese a que hay una medida de protección, la víctima se reconcilia con el presunto agresor, favorece el incumplimiento de la medida de protección. Y esto, pues, era lo que me sacaba a la luz justamente de la policía, me contaban, ¿no? Situaciones que vivían al respecto. Y que en realidad esto les parecía que una pérdida de tiempo. Definitivamente, si la víctima ha favorecido al encuentro, si ya se han reconciliado y me amenazan todavía, ¿de qué sirve que yo vaya a visitarlos? Bueno, eso en otro espacio, más un espacio de jueces, me acuerdo que también ustedes saben que el incumplir una medida de protección es un delito. Es el delito de desobediencia a la autoridad judicial, ¿cierto? Aunque algunos cuestionaron en algún momento que tuviera lugar este delito por el hecho de que no era una sentencia, sino era un auto el que dictaba la medida de protección. Pero finalmente esto no fue considerado, no fue valorado y se sigue viendo el hecho de que hay una desobediencia. Entonces, el hecho de que la víctima favorezca justamente el ingreso del presunto agresor a su domicilio, pese a la vigencia de una medida de protección, ¿qué tanto vendría a constituirse la presunta víctima en una suerte de cómplice, ¿no? O no sé, en realidad, ¿qué otro nombre poderle acotar de la comisión de un delito, ¿no? Bueno, eso me lo planteaban jueces, ¿no? Yo decía, yo no me permitiría calificar de cómplice. Yo lo que valoraría es que es una víctima y como víctima todavía, pues, lamentablemente está en una situación de vulnerabilidad que le lleva a tomar malas decisiones, ¿no? Y hay que conocer este tema de la ciclicidad de la violencia. Y bueno, existe también ya pronunciamientos judiciales con respecto a que, y en el ámbito penal, ¿no? De que cuando la víctima propiamente propició el incumplimiento de la medida de protección, el supuesto transgresor, ¿no? El supuesto autor de este delito de desobediencia a la autoridad judicial no tiene ninguna responsabilidad penal. No tendría responsabilidad penal porque la víctima fue la que propició el incumplimiento. Cuestión con la cual para mí en lo particular me parece bastante discutible, ¿no? Porque estamos hablando de una víctima finalmente, y es una víctima que se está poniendo en riesgo al propiciar el incumplimiento de la medida de protección. Y más bien estamos frente a un sujeto que conocía perfectamente que debía cumplir esa medida. En fin, es un tema discutible. Entonces también, o sea, este tema de la emisión de los informes periódicos, ¿no? Sobre cumplimiento de las medidas, ¿no? En realidad tiene que ver con una periodicidad, ¿no? Y la periodicidad está establecida en ley en términos de que propiamente habrá un seguimiento mucho más exhaustivo, ¿no? Más continuo,
cuando se trate de un riesgo severo, y cuando se trate de un riesgo leve o moderado, pues efectivamente la periodicidad es cada 6 meses. Es también importante señalar la obligatoriedad de que la policía emite estos informes, porque si es que omite emitir estos informes periódicamente a la autoridad judicial, pues estaría dando incumplimiento a sus funciones, ¿no? Y esto tiene que hacerse conocimiento de sus autoridades. Por otro lado, bueno, ya para un poco ir cerrando con todo el tema, y que resulta bastante interesante, es el tema de justamente el límite al principio contradictorio, ¿no? La gran pregunta es si prescindir de la audiencia o en todo caso de la actuación de otros medios probatorios, además de la declaración de la víctima, esto termina siendo contrario al derecho a la defensa del sujeto imputado por el delito de violencia familiar, ¿no? Miren ustedes, hay una sentencia del Tribunal Constitucional bastante ilustrativa. Ven ustedes aquí lo que está indicado y es en realidad motivo para que podamos conversar. En esta sentencia del Tribunal Constitucional 3378-2019, proceso de amparo del Tribunal Constitucional, acá el presunto agresor alega que se han vulnerado sus derechos fundamentales a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, en sus manifestaciones del derecho de defensa y del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Toda vez que a través de las resoluciones cuestionadas se dictaron medidas de protección a favor de la denunciante, prescindiendo de la realización de la audiencia, con lo cual se le impidió ejercer su derecho a ser oído. Y basándose exclusivamente, dice el presunto agresora, y basándose exclusivamente en una anticientífica e inconstitucional ficha de valoración de riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja, cuyas preguntas se formularon a la víctima en una diligencia en la que no se le permitió participar ni a él ni a su abogado. Al respecto, señala que los jueces emplazados no explican cómo se disponen medidas de protección sin que existan otras pruebas periféricas que corroboren la valoración del riesgo. Entonces vemos nosotros aquí cómo el presunto agresor alega haber sido afectado en lo que es su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, justamente en la medida en que finalmente se afectó su derecho a la defensa y su derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, ¿no? Y que estas medidas de protección fueron dictadas justamente con la sola declaración de la presunta víctima en lo que fue la aplicación de una ficha de valoración de riesgo, la cual indica que es anticonstitucional y anticientífica. Y es más, que las preguntas que se formularon a la presunta víctima son preguntas las preguntas que se formularon propiamente sin la presencia de este presunto agresor o de su abogado. Además de que solamente fue la declaración de la víctima lo que terminó determinando, según este presunto agresor, el dictado de las medidas de protección. Entonces, acá vamos a ver lo que dice el Tribunal Constitucional, que en lo particular me parece sumamente ilustrativo e interesante. Dice que el trámite de la medida de protección es independiente del trámite de la denuncia por violencia que se genera inicialmente cuando el juzgado de familia remite los actuados al Ministerio Público para que realice la investigación correspondiente. De ahí que el dictado de una medida de protección no significa la atribución automática del estatus de responsable penal del presunto agresor de violencia. Es interesante cómo el Tribunal Constitucional ha dejado claramente establecido lo que decíamos más temprano. Más temprano indicábamos que una cosa es la etapa de protección y otra muy distinta es la etapa de sanción. Y cómo esta etapa de protección
en realidad, pues no genera responsabilidad penal. Por eso les decía yo desde un inicio que estamos hablando, cuando se dictan medidas de protección, de presuntas víctimas y presuntos agresores. Porque la condición de agresor y de víctima va a ser ventilada en un proceso penal y finalmente va a ser atribuida en una sentencia. Y acá pues también nos indica el Tribunal Constitucional que el objeto de las medidas de protección es solo asegurar la integridad personal de quien presenta la denuncia de por violencia. Por ello, su trámite es independiente y célere. La determinación de la responsabilidad penal del presunto agresor debe seguir el curso que la normativa procesal penal prevé para el efecto. Entonces, las medidas de protección, como también hemos venido diciendo, tienen como objetivo el cese de, o sea, es la estrategia para el cese de la violencia y no es la calificación de autor del delito de violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar, lo que ocasiona el dictado de una medida de protección. Su aplicación judicial, entonces, no tiene el efecto de dejar en estado de indefensión material a la persona contra quien se dicta, pues la oportunidad para hacerse oír por el juez solo ha sido desplazada a otra etapa procesal. O sea, en otras palabras, su derecho a la defensa ha sido pospuesto, como les dije también más temprano. Se ha pospuesto a otro momento. ¿A cuál momento? Como lo dijimos también, en la probabilidad, digámoslo, el derecho que tiene el presunto agresor de impugnar la medida de protección. Pero no solamente esto, sino que también su defensa será válidamente dada en el proceso penal. Por ello es que decíamos como una característica de este proceso de tutela urgente, lo que es la limitación al principio contradictorio. O sea, no tiene el juez de familia por qué propiciar espacios para la escucha del presunto agresor. Porque la función primordial del juzgado de familia es la protección de la presunta víctima frente a quien se constituye el presunto agresor. Esa es la función del juzgado de familia en este tipo de procesos. Entonces, por eso también hablábamos de medidas autosatisfactivas, ¿no es cierto?, que cumplen con su fin con el solo dictado. Y el solo dictado es el de una medida de protección, que es finalmente, como hemos venido diciendo, una de las finalidades de esta ley en la normativa peruana. Respondiendo a todo lo que veníamos viendo el día de ayer, cuando hablábamos justamente de la Convención de Belén do Pará, cuando hablábamos de la violencia basada en género, cuando hablábamos de las exigencias también que se daban en la CEDAW con respecto al acceso a la justicia, al requerimiento del dictado de medidas prontas, efectivas para el cese de la violencia, pues respondiendo a estas exigencias internacionales, finalmente obligaciones del Estado peruano al haber ratificado estas convenciones, convenios, pues propiamente es que surge esta ley. La ley 30.364, con todas las características que propiamente el día de hoy he querido mostrarles. Muy bien, entonces quedo en estos minutos a su entera disposición para las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Doctora, buenas noches. María Luisa Córdoba le saluda. Quería Buenas que me noches. aclare en cuanto a la medida de protección que dictan los jueces de familia cuando ya hay un régimen de visitas preestablecido en otro proceso judicial. No me quedó claro si es correcto que el juez de familia
suspenda o modifique esta disposición previa, justificando en que el agresor utiliza estas visitas para agredir a la víctima, a los niños. Eso quería que me aclare, doctora. Gracias. Gracias. Bueno, definitivamente es un punto en discusión porque miren ustedes, o sea, está claro que si es que ya hubo un régimen de visitas vigente, sea mediante una sentencia o mediante una conciliación, y ahora se dictan medidas de protección, la gran cuestión vendría a ser, ¿qué tanta autoridad podría tener este juez de familia para variar una sentencia dada en un proceso anterior o propiamente la ejecución de una conciliación que se viene dando en esa materia? Entonces, es un tema en discusión, es un tema en realidad, en realidad un tema complejo, complicado. Yo lo planteaba a raíz de un caso que vi efectivamente que se establecen medidas de protección en donde el presunto agresor no se puede acercar a la víctima ni tampoco se puede acercar a la víctima directa ni tampoco a las víctimas indirectas, pero que establece este auto explícitamente que con respecto que se tiene que se suspende la medida de protección con respecto a las víctimas indirectas para que rija el régimen de visitas ya preestablecido. Es claramente entendible, y es justamente un tema procesalmente claro también, que no se puede variar con la medida cautelar algo que ya fue previamente establecido. Pero mi preocupación, y yo la manifesté, era con respecto al tema de que este régimen de visitas en un contexto de violencia ya reconocido, pone muy en riesgo no solamente a la víctima indirecta, sino a la víctima directa, porque está propiciando a que tenga de todas maneras una proximidad el presunto agresor con la presunta víctima. Entonces yo lo planteé en realidad como un tema todavía no resuelto, pero sí requerido de revisión. Ah, ya, doctora, gracias, le entendí. Otra pregunta, estimado doctores, para la docente. Una consulta, doctora. Muy buenas Sí, noches. Mi nombre buenas es José noches. Guzmán ¿Cómo está? y bueno, al menos es un comentario, ¿no? Me voy muy contento con esta clase, la verdad, he aprendido bastante, doctora. Y es ver sobre todo desde un plano crítico, quizá algo esté fallando en nuestro sistema de justicia o en el sistema de persecución penal, o quién sabe, en la misma educación de la sociedad, ¿no? Porque siempre los casos de violencia son de día a día. Las fiscalías de violencia, los módulos especializados, penales también en violencia, a diario tienen trabajo con respecto a esto, ya sea por violencia física o psicológica. Al menos, ¿cuál sería su punto de vista, doctora? ¿Qué podría mejorarse? O alguna apreciación que tenga. Bueno, definitivamente el tema de violencia en nuestro país tiene distintas aristas que hay que evaluar, ¿no? Pero yo creo que un tema importante de prevención tiene que ver con el hecho de lo que mañana vamos a conversar, que es la violencia en agravio de los niños. Miren ustedes, en realidad hay estudios longitudinales, hay evidencia científica que demuestra que cuando un niño ha sido víctima, una niña, primero una niña, hablemos de la niña que ha sido víctima de violencia, esta, hay un mayor probabilidades de que continúe siendo víctima de violencia en su etapa adulta, en relaciones de pareja, porque no ha podido desarrollar tempranamente las habilidades para identificar a un sujeto agresor, porque ha naturalizado la violencia en lo que es su dinámica familiar, ¿no? Y con respecto al varón, también hay estudios que dicen que cuando un varón tempranamente ha sufrido violencia, el fenómeno que se da con respecto a cuando es adulto y en relaciones de pareja es que es un sujeto agresor, porque tiende a repetir posiblemente modelos que vio en su dinámica familiar, efectivamente de formas de crianza, de machismo, de golpes, de violencia, y esto lo reproduce y también si fue víctima. Entonces, ¿qué hacer frente a una situación que nos está un poco desbordando
de lo que es violencia. Yo creo que tenemos esperanza en las futuras generaciones siempre y cuando en las dinámicas familiares se instalen mecanismos distintos de crianza a lo que son disciplina con violencia, ¿no? La disciplina con violencia, como hablaremos el día de mañana, no está tolerada hoy en día en los sistemas normativos. Muchas gracias por tu respuesta, doctora María. ¿Alguna otra pregunta, autores? Mi pregunta, entonces, doctor, muchas gracias por tu participación. Una vez más, mi agradecimiento. Lo vemos mañana, el día a las 8 de la mañana, ¿verdad, doctora María? Sí, a las 8 de la noche nos vemos, 8 de la exacto. noche, ¿verdad? Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. A todos ustedes. Ok, Buenas noches. gracias. Hasta mañana Igualmente. entonces. Cuídense mucho. Igualmente.